Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 2. Aún no está terminado el suéter, nos quedamos con la primera parte. Te lo perdiste, no te preocupes, el enlace ya saben abajo en la descripción. Ahora, antes de continuar, comienzo mostrándoles pues cómo luce. Me gusta bastante, pero les voy a decir cuál fue el detalle para que las amiguitas que van a empezar con el proceso de una vez puedan detectar un detalle. Miren, si a ti te gustaría como ponchito, pues ahí está bien. Pero durante el video, el proceso, yo dije que iba a tejer después de esto solo 3 vueltas, que serían 1, 2 y 3 vueltas. Hasta aquí, ¿sí? Pero yo lo tejí un poco más, como ustedes lo pueden ver. Si yo lo hubiera dejado aquí hasta la tercera vuelta, hubiera quedado bien. Pero yo, como tejí esta parte, quedó la manga un poquito caída. Entonces, háganle caso al paso a paso, que yo no hice caso de mi propio paso a paso, ¿va? Entonces, ahí está, luce muy bonito. Y recuerda, si quieres tallas para adulto, entonces deja un me gusta para este video. Yo les iba a compartir el suéter, voy a mostrárselos en este momento. Primero vamos a mostrarlo la parte de la espalda, ¿ok? Y les voy a mostrar el suéter que no quisieron. Ahí está, esta es la parte de la espalda, luce muy bonito. Y por la parte del frente, ya lo vieron, ¿verdad? Ok, entonces todavía faltan los botoncitos. Yo empecé ayer a las 11 de la mañana, 13 de agosto 2024, y hoy es 14 de agosto del 2024, ¿va? Entonces, les comento, ya vamos a continuar con la parte 2. Miren, amigas, les había mostrado cómo tejer este bonito suéter. Vean lo que hermoso está cada detalle. ¿Sí? Este suéter es en punto lluvia. Yo les tejí para niños, ¿ok? Pero después yo les comenté, si lo quieren para adulto, dejen un me gusta y así voy a saber que ustedes lo van a querer para adulto. Y entonces yo tejí este, que es el de adulto. Pero como vi que muy poquitas amigas dejaron un me gusta, entonces dije no, la mayoría no lo quiere y entonces ya no se los compartí. Este es para adulto. Pero aquí en este tutorial vamos a continuar con nuestro proceso, que es el suétercito que les acabo de mostrar. Pero si quieren para adulto, entonces deja un me gusta para este video. Esto me sirve para saber si los quieren o los dejamos en el olvido. Este ya no lo voy a compartir, la talla para adulto, porque ya no lo quisieron, ¿va? Pero en este que les estoy compartiendo, este sí, si les gustaría, entonces dejen un me gusta. Y ya si les gustaría que les compartiera este para adulto, que es en punto lluvia, entonces dejen un me gusta, pero también su comentario que ese es el que quieren, ¿va? Ok, vamos a comenzar. Mucha introducción y comenzamos. Quiero mostrarles el avance que yo ya tengo. Esta es la parte de la espalda, así es como la van a poder observar. Y esta ya sería la parte del frente, hasta ahí es como está quedando. Y yo ya voy a cortar y voy a hacer el cambio de color. No he trabajado de corrido, pero son las 3 de la tarde. Ustedes ya pudieron ver el avance que tengo y como les había comentado, hay que hacer cambio de color, por lo tanto hay que cortar. ¿Ya vieron entonces cómo luce? Yo me voy a quedar tejiendo con el gris. Así es que lo que voy a hacer es que levanto, cierro, hago el cambio de color, cierro, subo 3 cadenas y este ya lo voy a cortar. Hasta aquí. Y en este caso voy a continuar tejiendo. En esta siguiente vuelta voy a darle toda la vuelta ya en color gris. Sí, una vuelta en color gris para que pues se difumine, ¿cómo se puede decir? Pues para que se difumine, ¿no? Para que se difumine en este caso, o para que se vea uniforme ya
el siguiente contenido o las manguitas, la parte de abajo. Y entonces vamos a continuar. Una disculpa por el trabalenguas, pero pues vamos a continuar. Voy a completar esta vuelta y después de esta vuelta voy a hacer la separación, ¿sí? Entonces, creo que no les dije cuántas vueltas fueron las que yo he dejado en total. Sin contar ahorita esta que vamos a colocarle, o contándolo más bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vueltas en total. Entonces, miren, yo les voy a recomendar que para los recién nacidos dejen 12 vueltas, ¿sí? Recién nacidos, 12 vueltas. Para, en este caso, la talla de 3 a 9 meses, dejen 14 vueltas. Esto puede variar un poco dependiendo de lo apretado que tejas, pero esto es un aproximado, 16 vueltas para la talla de 1 a 3 años. Para la talla de 4 a 6 años vamos a dejarle 18 vueltas. Para la talla de 7 a 9 años vamos a dejarle 20 vueltas. Y para la talla de 10 a 12 años, 22 vueltas. Y ya si lo quieres para los más grandes, 22, vamos a dejar en esta 24 vueltas, ¿ok? 24 vueltas en total. Estamos hablando, para los que no hablan español, estamos hablando de estas vueltas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Ok, bueno, ya quedó al parecer. Voy a continuar. Yo ya sé que les había dicho que nos vamos a ver en el siguiente video, así es que este ya es el siguiente video. Voy a aventajar esta vuelta y regreso. Quiero mostrarles, yo lo voy a dejar hasta aquí. Se lo vas a medir a tu personita y cuando tú ya veas que tiene el largo que necesitas, vas a dejarle, en este caso, la cantidad que necesitas aquí en esta parte. ¿Sí? Yo voy a dejarle 14. Hasta ahorita, vamos a ver, 5:15 de la tarde y yo ya tengo este avance. Obviamente desayuné, me tomé el tiempo para otras labores, pero para que veas que lo estoy haciendo en un solo día y que ahí en casita te motive esto a tejerlo. Vamos a continuar con la parte de la separación. Quiero mostrarles, si yo cuento desde aquí hasta la parte de abajo, son 28 vueltas. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Yo voy a girar y ahora en vez de tejer aquí, yo voy a tejer hasta acá. Hasta acá me voy a ir y vamos a tejerle 1, 2 y 3. Ahí está. Voy a pasar y vamos a tejer 1, 2 y 3. Y esto lo voy a hacer, voy a apartar 14 en la parte del centro. Ahorita se los voy a volver a mostrar y ya con los marcadores, ¿les parece? Nada más quería mostrarles cómo vamos a iniciar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, cómo es la estructura primero. Así es como tú los vas a ver, ¿ok? Así es la estructura. Ahí está. Ok. Ahora, de este lado, yo voy a trabajar, en este caso, esta es la mitad. Yo voy a dejarle 30 centímetros, 29 centímetros aproximadamente del ancho de la manguita. Ya por mitad, pues ya sería un poquito menos, ¿verdad? Ahí está, como unos, ¿qué serán? Unos 15 centímetros, ¿sí? Bueno, aquí está. Tengo el inicio, que lo empezamos con cadenas. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a tejerle 13.
¿sí? Del otro lado también me tienen que quedar esos 13. Este no lo vamos a contar. Contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta aquí. Y de aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 14, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Que sería este que ya tengo aquí. Entonces voy a dejar 14 como estos. Y vamos a continuar. Entonces se lo muestro más detalladamente. Aquí están las cadenas. 1, 2. Uy, ya se me anda atorando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y vamos a pasar. Vamos a tejer 3 cadenas. Paso y tejemos 1, 3 cadenas, paso de lado a lado, paso 1, paso 2 y paso 2. Tenemos 2, 3 cadenas, paso 1, paso 2 y paso 2. Tú le puedes dejar esto de aumento o tú le puedes dejar 3, 5, puedes dejarle 7, pero que sean impar, es decir, que no sean pares, ¿ok? Entonces yo creo que yo le voy a dejar estos 3. Vamos a ver cómo resulta con estos 3. Tú le puedes dejar más, como te comento, porque ya 5 ya se me hace como para adulto, ¿sí? Entonces voy a pasarme aquí en esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y me voy a ir aquí a donde está el marcador. Retiro marcador, ya lo tenía ahí la marquita, y voy a empezar a tejer así, 3 puntos. Entonces ahí en casita fíjate, si tú es lo que quieres aventajarle o aumentarle de ancho, y si quieres más, le colocas más. Voy a continuar aquí tejiendo hasta completar toda la vuelta. Aquí ya estoy en la parte de los aumentos. Ok, pues aquí nada más le voy a poner un punto alto. Y voy a continuar 3 cadenas, giro, paso estos 3 puntos sin tejer aquí a este punto que sigue y tejemos 3 puntos altos. Y voy a continuar. Vayan siguiendo el paso a paso, amigas, porque sí es bien importante que en este momento no salten el video, porque después se van a perder y ya no van a ver cómo vamos a continuar. ¿Sí? Entonces es bien importante no saltar este proceso, porque aparte de que es muy rápido de tejer y muy fácil, solamente es cuestión de que ustedes vayan observando cómo tejer. Ahora, aquí ustedes ya pudieron observar qué está pasando. Vamos a tejer en recto. Y ahora yo voy a tejer así, rellenando esos espacios hasta llegar aquí, debajo del brazo. Quiero mostrarles, he tejido desde aquí hasta esta parte. Ya tejí aquí como corresponde y ahora yo me voy a saltar a este espacio que tengo. Dentro de este espacio voy a tejer 3, así, 3 puntos altos. Y en el que sigue vamos a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Me paso al que sigue y vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos. Así ha quedado debajo de la sisa o debajo del brazo. Vamos a continuar, paso estos 3 y en el que sigue continúo tejiendo 3.
Siguiente espacio, otros 3. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Completo hasta llegar aquí a la parte de abajo. Una vez terminada mi vuelta, yo voy a hacer aquí en la tercera cadena un punto alto. 3 cadenas. Voy a girar. Voy a pasarme estos 3 puntos sin tejer y aquí empiezo a tejer estos 3 puntos altos. Me voy a pasar estos 3 y voy a tejer estos 3 puntos altos. Esto lo voy a hacer hasta llegar a donde está la parte de la sisa. Y creo que en esta parte ya se puede observar un poco mejor cómo está quedando. Ya se alcanza a ver que está recto. Voy a avanzar hasta llegar aquí debajo. Ya he llegado, he tejido desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí, antes de llegar a los aumentos, se forma este triángulo. Yo voy a aprovechar esa formación y lo que voy a hacer es que de aquí, de este espacio, este y este los voy a saltar. Yo me voy a ir acá. Este dato es bien importante. Ahí donde se forma este último punto, de ahí comenzamos a disminuir. Todas las tallas haremos el mismo proceso. Y ahora me voy a pasar y aquí voy a hacerle un aumento. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, igual que hicimos el pico de la espalda. Ahí está. Ahora me voy a pasar este y aquí tejemos 3 puntos y de aquí saltamos porque aquí está otro triángulo. Aquí, terminando este espacio, este lo voy a pasar sin tejer y me voy a ir hasta acá. Y tejemos 1, 2 y 3. Y así me va a quedar. Este paso es súper importante porque si no, no va a alcanzar a cerrar. Entonces sí tenemos que hacerlo así para que nos alcance a cerrar. Voy a completar la vuelta. Aquí ya he llegado a la parte de abajo. Aquí está la parte de los aumentos, pero yo ya voy aquí. Así es que tejo un punto alto sobre la última cadena. 3 cadenas. Vamos a girar. Pasamos 3 y me voy acá, a este espacio. Entonces ya no estamos haciendo el primer aumento y cada vez se ve más recto. Voy a continuar. Vean, ya es poquito lo que queda. Va a ir cerrando. Esto ya va a ser muy rápido de tejer. Voy a llegar nuevamente a las disminuciones. Les muestro. Una vez llegado hasta aquí, vamos a pasarnos estos 2 sin tejer hasta aquí. Uno antes del aumento. Y hacemos el aumento. Este proceso lo vamos a hacer vuelta tras vuelta hasta que esta pieza se pueda unir con esta otra. Y para eso necesitas ir aventajando y poco a poco lo vas a descubrir. Pasamos estos 3. Ya hice aquí mi parte del abanico. Ahí está. Paso estos 2 sin tejer. Yo me voy hasta acá.
y continúo. Una vez llegado aquí, sobre la tercera cadena, punto alto, 3 cadenas y giramos. Ay, amigas, se me deshizo el punto, voy a volver a tomarlo, ¿va? Ahí está. Ahora sí. Y aquí pasamos otra vez ese espacio y nos vamos hacia acá. A mí me gusta mucho esta parte. ¿Saben por qué? Porque voy aventajando y voy viendo cómo va quedando en esta parte ya sin el pico y se me hace súper encantadora. Así es que yo voy a aventajar hasta llegar aquí. Vamos a aplicarlo. Miren, amigos, ya tejimos entonces de aquí hasta aquí y volvemos a saltar. Quien quiere para adulto, déjenme su comentario y un me gusta. En la vez pasada no hice ya para adulto porque como vi que no había muchos me gusta, dije no les va a gustar a la mayoría la idea y mejor lo dejé en el olvido. Así es que si te gustaría este proyecto también para dama o para caballero, entonces dejen un me gusta y así yo ya me voy guiando qué es lo que sí les gusta que teja y qué es lo que no les gusta tanto. ¿Va? Ok, aquí ya vieron, hice disminución, aumento, aquí paso esos 3, hago otro motivo antes de la disminución. Y aquí paso estos 2 hasta acá para hacer la disminución. Ahora sí, amigos, voy a aventajar un poquito porque todavía me hace falta darles el avance de lo que ya estoy haciendo en el primer paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo está quedando y ya se animen a tejerlo, amigos. Te perdiste de la parte 1, recuerden, abajo, aquí abajo, o también otra de las cosas que pueden hacer, vayan a mi canal secundario, aquí se los voy a anotar para que vayan y me visiten en mi canal secundario donde pueden encontrar los tutoriales completos. Se llama Di Crochet y más. Así encuéntrame como Di Crochet y más. Ahí te vas a encontrar los tutoriales completitos. Voy a aventajar un poco y regreso. Hasta aquí, hasta donde vamos, va quedando así. ¿Sí? Entonces vean cómo voy trabajando. Esta parte queda recta, la parte de la espalda también va quedando recta y esta parte de aquí es donde van los aumentos y las disminuciones y hay que aventajarlo. Y para esto vamos a ver qué horas son. 5:56. Pues hay que continuar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo está quedando. Así es como se ve. Y bueno, pues a ver, voy a darle la vuelta. A ver, levanta tu bracito un poquito. Ahí está. Hasta este momento el avance que yo ya tengo. Vamos a ver cómo lo tejí hasta abajo, ¿les parece?